Hay momentos en la historia en los que el mundo parece girar hacia la oscuridad, cuando las generaciones se olvidan de Dios, cuando las voces que deberían guiar al pueblo se han apagado y los altares que deberían brillar con santidad se han cubierto de polvo y de ídolos. Esos tiempos producen en el corazón humano una sensación de vacío, de confusión, de desesperanza. Quizás lo has sentido al mirar alrededor y notar que la sociedad se hunde, que lo que antes era sagrado se desprecia, que la pureza se cambia por corrupción y que el corazón de los hombres ya no late para el Creador. En medio de esa desolación surge una pregunta inevitable. ¿Puede algo volver a florecer donde todo parece arruinado? ¿Puede la fe renacer en medio del pecado? La respuesta brilla en la vida de Josías, un niño que, contra todo pronóstico, fue usado por Dios para levantar a toda una nación caída. Josías tenía apenas 8 años cuando fue colocado en el trono de Judá. Imagínalo, un niño todavía frágil, con los ojos grandes llenos de asombro, cargando sobre sus hombros el peso de un reino desgastado por la idolatría. Su padre, Amón, había sido un rey malvado que siguió los pasos de su abuelo Manasés, multiplicando la corrupción, edificando altares paganos y desviando al pueblo del Dios verdadero. El trono que Josías heredaba no era un lugar de gloria, sino un asiento lleno de cicatrices, un símbolo de decadencia espiritual y moral. Nadie hubiera apostado que de un niño en esas circunstancias surgiría una reforma tan poderosa que marcaría la historia para siempre. Pero Dios, que escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, puso su mirada en él, mientras otros lo habrían considerado demasiado joven, demasiado inexperto. Dios lo vio como un instrumento perfecto. No era su edad lo que lo hacía digno, sino su disposición a buscar la verdad. Y aquí hay un mensaje eterno. No importa cuán pequeño te sientas, ni cuán limitado pienses que eres, lo que Dios necesita no es grandeza humana, sino un corazón sensible a su voz. Josías comenzó a reinar en un ambiente hostil, lleno de costumbres paganas, donde la idolatría era parte del día a día. Los templos de Baal y Acera adornaban las colinas, los altares a los astros reinaban en los patios de Jerusalén, y la palabra de Dios parecía haber desaparecido de la memoria colectiva. Pero aquel niño, mientras crecía, decidió no caminar en la oscuridad de sus padres, sino volver sus pasos hacia la luz del Dios de David. Pasaron los años, y a los 16, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado. Su juventud no fue excusa para dejarse llevar por la corriente. Al contrario, fue el tiempo donde decidió plantarse con firmeza. Cuando tenía 20 años, inició una purificación espiritual en Judá y comenzó a derribar los altares idolátricos, a destruir imágenes y a limpiar la tierra de toda huella de paganismo. Era como si con cada ídolo quebrado, con cada altar destruido, el corazón de la nación empezara a latir de nuevo hacia el Dios verdadero. No fue fácil, porque los hábitos del pueblo estaban arraigados, porque siempre hay resistencia cuando la luz rompe las tinieblas. Pero Josías entendió que la fe no se negocia con el pecado, que la verdad no puede convivir con la mentira. En medio de estas reformas, cuando tenía 26 años, ocurrió un acontecimiento que cambiaría todo. Mientras los sacerdotes reparaban el templo del Señor,
Entre muros olvidados y rincones llenos de polvo, apareció un tesoro mucho más valioso que el oro en el libro de la ley. Era la palabra de Dios, los escritos de Moisés, las instrucciones divinas que habían quedado perdidas por generaciones. Imagina el momento: el sumo sacerdote Hilcías encuentra el rollo y lo entrega al secretario Safán, quien lo lleva ante el rey. Josías escucha por primera vez la voz viva de Dios escrita en aquellas páginas. Cada palabra resonaba como un trueno en su alma. Allí estaban las advertencias, las promesas, los mandamientos olvidados. Y mientras escuchaba, el peso del pecado de la nación caía sobre él como una carga insoportable. El corazón de Josías no se endureció, no buscó excusas ni culpables, no dijo: esto viene de mis padres, no es mi responsabilidad. En lugar de justificarse, se quebró, rasgó sus vestidos en señal de dolor y comenzó a llorar con un arrepentimiento profundo. Sus lágrimas eran el eco de un corazón que comprendía que el pueblo había vivido en rebeldía, que habían provocado la ira de Dios con su idolatría y que era urgente volver al camino recto. Cuán diferente sería nuestra vida si al escuchar la palabra respondiéramos con ese mismo espíritu, porque no basta con oírla, hay que dejar que nos confronte, que nos sacuda, que nos haga llorar por lo que entristece al corazón de Dios. Ese llanto de Josías fue la semilla de un avivamiento. La sensibilidad de un corazón contrito abrió la puerta para que toda una nación fuera transformada. El rey envió a consultar al Señor a través de la profetisa Hulda, y el mensaje fue claro: el juicio sobre Judá era inevitable por los pecados acumulados, pero por cuanto Josías había humillado su corazón, Dios tendría misericordia y no traería la calamidad en sus días. Qué poderosa verdad en Dios responde al corazón quebrantado. Cuando nos humillamos, Él escucha, perdona, restaura. Impulsado por esta revelación, Josías redobló su compromiso. Convocó a todo el pueblo, desde los ancianos hasta los más pequeños, y les leyó en voz alta las palabras del libro de la ley. No quería que quedara rincón sin escuchar la verdad. Allí, en medio de la multitud, renovó el pacto delante de Dios, comprometiéndose a seguir al Señor con todo el corazón y con toda el alma, obedeciendo sus mandamientos. Y el pueblo se unió a él en ese pacto. Fue un momento de renovación nacional, como un nuevo amanecer después de una larga noche. Pero Josías no se conformó con palabras ni con compromisos de labios, fue más allá. Emprendió una limpieza radical en la tierra. Eliminó todos los ídolos, derribó los altares paganos, destruyó los objetos de culto que habían contaminado el templo, expulsó a los falsos sacerdotes y aún en las ciudades más alejadas erradicó toda señal de idolatría. Nada quedó sin purificar. Su celo era ardiente, su determinación absoluta. Sabía que no puede haber avivamiento verdadero si se conservan altares ocultos en el corazón. Y así también nosotros, si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, no podemos mantener escondidos los ídolos del alma: orgullo, avaricia, resentimiento, pecado oculto. Todo debe caer para que Cristo reine plenamente. El clímax de su reforma llegó cuando celebró la Pascua como no se había hecho en siglos. Josías reunió al pueblo en Jerusalén y organizaron una celebración majestuosa en honor al Señor, recordando la liberación de Egipto y renovando su fe en el Dios
que los había escogido. Las Escrituras dicen que no se había celebrado una Pascua como aquella desde los días del profeta Samuel. Fue el fruto de un corazón sensible que obedeció la voz de Dios y arrastró a toda una nación a buscarlo de nuevo. Ese fue el avivamiento que marcó a Israel, un retorno a la palabra, un arrepentimiento sincero, una limpieza radical de ídolos y una adoración renovada. Y aquí es donde esta historia deja de ser un relato antiguo y se convierte en un mensaje vivo para nosotros, porque lo que sucedió en Judá bajo el reinado de Josías puede suceder también en nuestras vidas hoy. Muchos hemos crecido en un mundo lleno de ídolos modernos, no de piedra o madera, pero sí de poder, dinero, placer, orgullo. Hemos olvidado la palabra en rincones empolvados de nuestra vida. Hemos permitido que la fe se diluya en rutinas vacías. Y cuando la voz de Dios resuena de nuevo, tenemos la opción de endurecer nuestro corazón o de llorar como Josías, de rasgar nuestras vestiduras internas y decir: Señor, hemos pecado, pero queremos volver a ti. Dios busca corazones así. No busca edad, experiencia o títulos, busca sensibilidad. Si un niño de 8 años pudo comenzar una reforma que transformó a toda una nación, ¿cuánto más podrá hacer Dios con nosotros si decidimos rendirnos completamente? No subestimes tu capacidad de impactar el mundo alrededor. Quizá piensas que eres demasiado joven, demasiado débil, demasiado insignificante, pero lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. La vida de Josías nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fuerza de un ejército ni en la riqueza de un reino, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Nos muestra que el arrepentimiento genuino abre las puertas de la misericordia divina. Nos recuerda que el pecado debe ser arrancado de raíz, que no podemos servir a dos señores, que no podemos levantar altares al mundo y al mismo tiempo levantar manos al cielo, y nos inspira a creer que, aunque la sociedad alrededor se oscurezca, siempre es posible un avivamiento si alguien se atreve a buscar a Dios de todo corazón. Hoy, como en los días de Josías, la palabra ha sido hallada de nuevo, no en rollos olvidados en un templo, sino en las páginas de la Biblia que tenemos en casa, en el mensaje del Evangelio que aún resuena. La pregunta es: ¿la dejaremos empolvada o la abriremos con un corazón sensible, listos para llorar, arrepentirnos y obedecer? El mismo Dios que usó a Josías nos llama hoy a nosotros, nos invita a eliminar ídolos, a limpiar nuestros templos internos, a renovar nuestro pacto y a liderar un avivamiento, comenzando en nuestro propio corazón y extendiéndose a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad. Así que escucha bien, no importa tu edad, tu pasado, ni tus limitaciones, si decides humillarte delante de Dios y obedecer su palabra, puedes ser instrumento de transformación. Como Josías, puedes marcar la diferencia en una generación que ha olvidado a Dios en tu obediencia. Puede encender una llama que ilumine a muchos, y aunque el mundo alrededor se desmorone, tu vida puede ser un faro de esperanza, un recordatorio de que siempre es posible volver a la verdad. Levántate entonces con el mismo espíritu de Josías, que tu corazón tiemble ante la palabra, que tus lágrimas de arrepentimiento rieguen el suelo seco de tu alma, que tus manos derriben los ídolos que te apartan de Dios y que tu voz proclame la fidelidad del Señor. Y verás cómo a través de ti Él puede traer un avivamiento, porque la historia de Josías no es solo historia,
Es una invitación viva, un llamado a confiar, a obedecer y a creer que Dios aún tiene poder para reformar una nación entera a través de un corazón entregado